En un mundo donde el oro líquido fluye bajo la superficie de muchos países, algunos se han erigido como colosos económicos, mientras que otros luchan por escapar de la sombra de la pobreza. Hoy nos sumergiremos en un enigma que ha capturado la atención de economistas y políticos por igual. ¿Por qué algunos países ricos en petróleo prosperan y otros no? Desde las doradas arenas de Arabia hasta las profundidades verdes del Amazonas y los vastos horizontes de África, el petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición. Ciudades futuristas se elevan hacia los cielos, alimentadas por la riqueza de sus entrañas terrestres. Por otro lado, a pesar de la abundancia similar, el progreso se estanca y el descontento crece. Este no es el guión de una película de ciencia ficción, sino la realidad de nuestro mundo contemporáneo. Contexto geopolítico y económico. Para entender el impacto del petróleo en las economías globales, debemos regresar a los inicios del siglo XX, cuando el mundo comenzó a reconocer el inmenso valor de este recurso. En el Medio Oriente, la explotación empezó alrededor de los años de 1900, marcando el comienzo de una era de prosperidad y transformación radical. Países como Arabia Saudita, Irán y Kuwait descubrieron vastas reservas que eventualmente los posicionarían como actores centrales en la política y economía mundial. Simultáneamente, en Latinoamérica, Venezuela se convertía en uno de los principales productores mundiales con el descubrimiento del lago de Maracaibo. En África, Nigeria y Angola seguían rutas similares después de descubrimientos significativos a mediados del siglo XX. Sin embargo, las promesas de riqueza se vieron ensombrecidas por desafíos políticos y conflictos que surgirían con el tiempo. En los primeros días, la llegada de compañías petroleras extranjeras transformó las economías locales de noche a día. En el Medio Oriente, acuerdos con compañías occidentales, aunque inicialmente desequilibrados, eventualmente llevaron a la nacionalización del petróleo, proporcionando así a estos países un control total sobre sus recursos y una considerable influencia en los mercados mundiales. En contraste, en Latinoamérica y África, la presencia de estas mismas compañías a menudo se asoció con regímenes autoritarios y una mala distribución de la riqueza petrolera. En Venezuela, por ejemplo, la riqueza petrolera ayudó a sostener un modelo de Estado rentista, mientras que en Nigeria, el petróleo fue y sigue siendo una fuente de conflicto y corrupción, exacerbando las divisiones internas y dificultando el desarrollo económico sostenible. La riqueza petrolera no solo cambió las economías locales, sino también las dinámicas geopolíticas globales. Los países del Golfo, a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aprendieron a ejercer su poder colectivo para influenciar los precios globales del petróleo, lo que les permitió amasar riquezas sin precedentes y remodelar sus infraestructuras a una escala monumental. Por otro lado, las naciones petroleras en Latinoamérica y África a menudo encontraron dificultades en formar alianzas estratégicas estables debido a la inestabilidad política y las intervenciones extranjeras, que en muchos casos estaban motivadas por el control de sus recursos naturales. Esto resultó en un ciclo vicioso donde la dependencia del petróleo no se traducía en desarrollo a largo plazo ni en estabilidad económica. Análisis comparativo de los países árabes y latinoamericanos, africanos. Los países del Golfo Pérsico, incluyendo a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han demostrado una capacidad notable para administrar sus ingresos petroleros. Han establecido fondos soberanos de riqueza, como el Fondo de Inversión Pública Saudí y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, que no solo protegen la economía contra las fluctuaciones del petróleo, sino que también financian la diversificación hacia sectores no petroleros. Estos fondos invierten globalmente en tecnología, turismo, energías renovables y más, asegurando un ingreso estable para futuras generaciones. En contraste, países como Venezuela y Nigeria han visto cómo la riqueza petrolera se filtra a través de sistemas plagados de corrupción y mala gestión. En Venezuela, la dependencia del petróleo ha llevado a una economía monoexportadora, donde el declive de los precios del petróleo ha precipitado una crisis económica y humanitaria profunda. Nigeria, por su parte, aunque ha intentado implementar reformas y establecer su propio fondo soberano, enfrenta desafíos continuos debido a la corrupción endémica y la infraestructura inadecuada. La estabilidad política en los países del Golfo ha permitido una planificación y ejecución coherente de políticas económicas a largo plazo. Estos países, aunque criticados por sus limitaciones en términos de derechos democráticos, han logrado un alto grado de cohesión social y política que favorece la implementación de grandes proyectos de infraestructura y reformas económicas. Mientras tanto, en muchos países de Latinoamérica y África, la inestabilidad política y social ha dificultado la gestión efectiva del petróleo. En Ecuador y Angola, por ejemplo, los cambios frecuentes en los gobiernos y las políticas han resultado en una falta de continuidad en las estrategias de desarrollo.
Además, la existencia de conflictos internos y externos en estos países ha desviado recursos que podrían haberse utilizado para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura petrolera. Impacto ambiental y su gestión. Otro aspecto a considerar es la gestión del impacto ambiental del petróleo. Los países del Golfo están invirtiendo en tecnologías de energía limpia y sostenibilidad, en un intento por prepararse para un futuro post-petróleo. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos están a la vanguardia con proyectos como la ciudad de Masdar, una de las ciudades más sostenibles del mundo. Los desafíos ambientales en Venezuela, Brasil y Nigeria han sido exacerbados por el descuido y la falta de inversión en tecnologías más limpias y eficientes. Esto no solo daña el entorno, sino que también reduce la viabilidad a largo plazo de la producción petrolera, afectando la salud pública y la biodiversidad local. Transformación de Qatar en una potencia petrolera. Qatar es un caso ejemplar de transformación económica impulsada por el petróleo y más tarde por el gas natural. Tras descubrir petróleo en 1939 y más significativamente gas natural en los años 70, Qatar ha capitalizado estos recursos para convertirse en uno de los países más ricos per cápita del mundo. La nación ha invertido inteligentemente en infraestructura, educación y diversificación económica, especialmente en el sector del gas natural licuado, donde es líder mundial. Esta estrategia ha permitido a Qatar no solo enriquecerse, sino también aumentar su influencia política y económica a nivel internacional. Realiza proyectos como Lusail, es una ciudad completamente planificada cerca de Doha, diseñada para acomodar hasta 250.000 personas. Representa un modelo de urbanismo y desarrollo sostenible, con infraestructuras modernas, zonas residenciales, comerciales y de entretenimiento, todo construido desde cero. The Pearl Qatar es una isla artificial en Doha, cubriendo casi 4 millones de metros cuadrados. Este desarrollo multimillonario incluye residencias de lujo, hoteles y áreas comerciales. Es un centro para el turismo y la vida de lujo, mostrando cómo Qatar utiliza sus ingresos petroleros para crear nuevas fuentes de ingresos económicos a través del turismo y el sector inmobiliario. En contraste, muchos países de Latinoamérica y África no han logrado replicar el modelo de Qatar. Aunque países como Brasil, México y Angola son productores significativos de petróleo, han enfrentado desafíos para maximizar y sostener los beneficios derivados de sus recursos naturales. En Brasil, por ejemplo, los escándalos de corrupción en torno a Petrobras y la volatilidad política han socavado la inversión y el desarrollo del sector. En Angola, a pesar de ser el segundo mayor productor de petróleo en África subsahariana, la riqueza petrolera ha beneficiado principalmente a las élites, mientras que la mayoría de la población sigue viviendo en pobreza. Casos de éxito y fracaso de países petroleros. Argentina, aunque no es tan dependiente del petróleo como otros países de la región, ha buscado revitalizar su sector a través del desarrollo de la formación de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional. Sin embargo, la falta de inversión extranjera suficiente y las fluctuaciones políticas han impedido un desarrollo consistente. Los esfuerzos recientes para atraer inversión y mejorar la infraestructura energética son prometedores, pero aún están en etapas tempranas. Kuwait, con su Fundación para el Avance de las Ciencias, ha invertido considerablemente en educación y desarrollo científico, además de mantener uno de los fondos soberanos más grandes del mundo. Qatar, como ya hemos mencionado, ha transformado su riqueza en gas en un modelo de desarrollo sostenible y diversificación económica, incluso invirtiendo en infraestructura deportiva global, como la Copa Mundial de la FIFA 2022. México ha tenido una historia complicada con su industria petrolera. Aunque es uno de los mayores productores de petróleo, la empresa estatal Pemex ha enfrentado problemas de corrupción, deudas significativas y una caída en la producción. En África, Gabón ha intentado diversificar su economía más allá del petróleo mediante inversiones en turismo y agricultura, pero aún enfrenta desafíos significativos como la dependencia del petróleo para la mayoría de sus ingresos de exportación. Guinea Ecuatorial es uno de los ejemplos más dramáticos de maldición de los recursos, donde la riqueza petrolera ha enriquecido a una pequeña élite mientras la mayoría sigue en pobreza. Nigeria y Angola comparten problemas similares con la gestión del petróleo. En Nigeria, el conflicto, la corrupción y la mala gestión de los ingresos petroleros han impedido el desarrollo nacional, mientras que en Angola, a pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo de África, la riqueza ha sido acaparada por élites, dejando a la gran mayoría de la población en pobreza. Venezuela presenta un caso de fracaso en la gestión del petróleo. La corrupción generalizada, la política de expropiaciones y la falta de reinversión en la industria han llevado a su declive económico. Brasil, aunque ha tenido más éxito que Venezuela,
ha enfrentado desafíos debido a escándalos de corrupción y volatilidad política que han obstaculizado un desarrollo más coherente y sostenido. ¿Cómo podrían los países productores de petróleo en Latinoamérica y África aprender de los casos de éxito en el Medio Oriente para transformar sus economías? Y hemos llegado al final del video. Si este video ha sido de tu agrado, te invito a que te suscribas, des un like y realices algún comentario.